El Señor nos sigue bendiciendo a cada uno de nosotros, amén. En este día siempre es una bendición estar en el lugar que Dios quiere que estemos, pese a todas las circunstancias. Hoy día es el día del Señor, amén. Y nosotros tenemos que dedicar ese día al Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú eres Dios. Te alabo y te bendigo, Señor. Bendecimos tu nombre sabiendo de que tú eres Dios todopoderoso, santo y misericordioso. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra, Señor. Tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. A partir del día de hoy vamos a entrar en la oración modelo de Jesús, ¿no? La oración como él oraba prácticamente, ¿no? Muchos creen que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una forma que Él enseña, pero aquí vamos a encontrarlo a Él orando, al Señor orando, ante una situación que se va a presentar que es bastante crítica y que Él nos va a mostrar lo que realmente Él es. Permanentemente Él era un hombre de oración. Él siempre estuvo en oración delante del Padre. ¿Por qué? Habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué Jesús fue alguien que siempre estuvo orando, ¿no? Porque como en la cristología, en la doctrina de Cristo o de Jesucristo o de Jesús o del Mesías, se nos enseña de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que en la Trinidad nunca el Padre se ha separado del Hijo, ni el Hijo del Padre, ni el Padre del Espíritu, ni el Espíritu del Hijo, que siempre ha habido una unidad y nunca ha dejado esa unidad de estar. Cuando se vio la manifestación del Hijo, que se encarnó, ¿no?, para tomar forma de hombre, ahí en el Hijo estaba el Padre y estaba el Espíritu, ¿no? Solamente que bajo unas decisiones que tomaron ellos antes de la fundación del mundo, cómo iba a ser la manifestación del Dios encarnado, de Emmanuel, de Dios con nosotros. ¿No? A veces cuando realmente nosotros nos decidimos a estudiar la palabra de Dios, ¿no?, cuando le pedimos a Dios y al Espíritu Santo nos da esa gran bendición, vamos a ir entendiendo las cosas que estoy diciendo ahorita, ¿no? Por eso que el agradar a Dios es una decisión, ¿no? El de perseverar en la fe es una decisión. No es algo que tú de vez en cuando lo haces, sino que tienes que hacerlo permanentemente. Y la perseverancia es un acto de Dios por medio de su Espíritu Santo. El Señor quiere que seamos perseverantes, pero tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Como dice segunda de Timoteo 2:1, ¿no? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces hay que esforzarse, ¿no?, para entrar en lo que realmente podamos entender las cosas de Dios. Hago un punto aparte. Por ejemplo, Juan, ¿no? ¿Quién era Juan? Juan era un pescador, ¿no? Juan era un pescador. Y cuando él sigue al Señor, cuando Dios lo llama, lo escoge, él era un adolescente. Mira las limitaciones que tenía Juan, ¿eh? Era un adolescente. Se calcula que tenía no más de 15 años. Ponle que algunos plantean que de 13 a 14 años, ¿no? Fue el momento en que el Señor lo llama y lo escoge para que sea su apóstol. Porque el Señor quiere trabajar con los adolescentes, quiere trabajar con los intermedios, con los primarios. Y qué mejor que un adolescente convertido, transformado por Dios, ¿no?, que tenga pasión por Dios. Y porque el Señor vino para todas las generaciones y para todas las edades. Entonces él era, si lo miramos de esa perspectiva, de hecho que recibió la enseñanza de sus padres, que era judío, pero él no llegó a más, ¿no? No, él, seguro en su mente, nunca pensó de que él podía ser un posible rabino, ¿no?, o maestro de la ley. Él en su mente no.
porque él hacía lo que todos los judíos hacían, todos los judíos que amaban a Dios y buscaban de Dios. Pero el Señor lo escoge a él. Y él está presente, es uno de los primeros que él está presente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él está presente, ¿me entiende? Y bien presente. No deja de estar. Y pasan los años, cuando ya Jesús muere, resucita y es exaltado y es puesto a la diestra del Padre, él, amado hermano, va creciendo en la gracia. Y él comienza a entender ya un pensamiento más profundo acerca de Jesús. Lo que Juan escribe, amado hermano, es bien profundo. Es decir, de los 4 evangelios, el más profundo es Juan. Juan es una fuente que tú sigues escarbando y escarbando y escarbando y vas a seguir encontrando más todavía, más. El prólogo del capítulo 1 al 18, ese hermano, eso es como una bomba atómica prácticamente, algo muy grande, es muy grande y que no hay realmente alguien así que pueda llegar a entender en la dimensión en esta tierra lo que Juan está escribiendo. Juan al final, él está combatiendo un pensamiento, él no es consciente de eso creo, pero él está combatiendo un pensamiento muy fuerte que tenían los griegos, ¿no? Los griegos, que ellos pensaban y decían de que Jesús no había venido en carne, sino en espíritu. Pero ellos tenían todo un pensamiento acerca, Filón, que fue un teólogo cristiano también, pero al interpretar esto de la cristología, esta parte de aquí, él tuvo algunos errores y esos errores se transmitieron a otros en su interpretación. Pero cuando Juan escribe, él va a corregir todo eso. Dios a través de Juan va a corregir eso. Lo que estoy diciendo, amado hermano, es que cuando tú y yo nos proponemos realmente en Dios hacer lo que Dios tiene para nosotros, Dios nos va a sorprender a nosotros, amado hermano. Este pescador termina siendo un teólogo realmente, de gran renombre. Pero ¿cuántos años pasaron? ¿No? Estamos hablando de 60 a 70 años. Algunos calculan que Juan comenzó a escribir el Evangelio cuando tenía de 75 a 80 y tantos años de edad, ¿no? Es decir, ella era un anciano, pero lleno de la palabra, y el Espíritu Santo le ordena que escriba, porque era el momento en que la iglesia necesitaba esta escritura para entender y comprender y no salirse de los propósitos de Dios, del plan por el cual Jesús había venido a la tierra, se había encarnado, había muerto en la cruz de Calvario, había resucitado y había sido exaltado. Entonces él es el escogido por Dios. Entonces lo que el Señor nos quiere hacer entender a todos, amados hermanos, que Dios no tiene límites, ¿me entiendes?, para ningún ser humano. El problema somos nosotros, que nos ponemos límites, ¿me entiendes? Algunos que yo soy pobre, que mi papá, que soy huérfano, que no tengo papá, que no tengo mamá. Y bueno, así, el otro día hablaba mi esposa con un joven, ya prácticamente es adulto, y el pastor Alfredo Medina lo conoció en Ciudad de Dios y era un niño de la calle, hermano, un niño de la calle. Y ¿no?, trabajó con él y él se convirtió. Y el día de hoy, él es un empresario, hermano. Pero más que empresario, es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios y que muy probablemente en estos tiempos ya Dios confirme su llamado al ministerio, a la pastoral. Y tú hablas con él de verdad y tú te quedas asombrado y dices, ese es el contexto de este joven. Un niño de la calle. Como también lo es el pastor Alfredo Medina, también, que era otra persona similar a él, ¿no? Pero que también era alguien que vivió en la calle, ¿no? Pero Dios te escoge y te llama para cosas grandes, amado hermano. Pero tú tienes que esforzarte. Por eso que aquí el que está escribiendo, esto no es cualquier persona, es alguien que antes de escribir está sometido totalmente a la voluntad de Dios y ha entendido el pensamiento de Jesucristo, y él está imitando a Jesucristo. Porque así como él era
Jesús fue un hombre de oración. Nosotros estamos aquí en el capítulo 14, 15 y 16 ante el más grande sermón que Jesús dio. No hay otro sermón más grande que el 14, 15 y 16, hermano. Que aún tú tienes que, yo todavía sigo repasando, hermano. Yo sigo repasando y voy a tener que repasarlo hasta el último día de mi vida. John Knox, que fue un tremendo predicador, que él decía, dame Escocia o moriré, que por predicar la palabra lo metían preso y cada vez que salía predicaba la palabra. Cuando el día que iba a morir, él sabía que iba a morir, le pidió a su esposa que le leyera Juan 17. Y él murió, se fue a la presencia de Dios cuando su esposa estaba leyendo Juan 17. Mire la importancia. Es el más grande sermón que hay. Y aquí encontramos a Jesús como hombre, orando. No como Dios, ¿me entiende? Porque él era Dios, hecho hombre. Pero aquí vamos a encontrar al Hijo del Hombre, al Cristo de la gloria, orando. Orando como tú y yo debemos de orar, ¿no? Por eso dice en el 17:1, estas cosas habló Jesús. Estas cosas habló Jesús. ¿De qué cosas habló Jesús? Podemos decir del sermón. A partir del 14:1 que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creéis en Dios. Pero también podemos decir de Juan 1:1, ¿no? En el principio era el verbo era Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Juan está afirmando ahí que él había entendido Génesis. Porque si tú vas a Génesis, eso es lo que está diciendo. En el principio ¿qué era? Era Dios. Y solo que había Dios y la palabra. La palabra es Cristo. Es decir, antes que existiera nada, excepto Dios Padre, Hijo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo primero que Dios va a resaltar en Juan es la palabra. Porque cuando Dios comienza a crear las cosas, Él lo hace a través de la palabra. ¿Me entiende? Antes que hubiera la luz, antes que hubiera la tierra, y cuando tú ves en Génesis todo lo que Dios está creando, el logo que es Cristo, que es la palabra, que es la razón, va a crear todas las cosas. ¿Cómo un pescador llega a entender esa gran verdad, no? Y él va a decir que esa palabra se encarnó, que esa palabra tomó forma de hombre, y esa palabra es Cristo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si eso es así, que tú y yo tenemos que tener una reverencia suprema a la palabra de Dios. Que cuando tú y yo leemos la palabra de Dios no estamos leyendo cualquier cosa, estamos leyendo la palabra ¿de qué? De Dios. ¿A quién le pertenece la palabra? A Dios. Es la palabra de Dios. Cuando usted ve la palabra de Dios, la palabra de, en el griego la palabra es genitivo, de, ¿no? Cuando usted ve la forma de lo griego, el primero es el nominativo y el segundo es el genitivo, de pertenencia. La palabra de Dios, el Hijo de Dios, de. Entonces, eso es importante que usted tenga y capte el pensamiento de pertenencia. ¿A quién le pertenece la palabra? A Dios. Y esa palabra Dios nos la ha dado a nosotros. Con esa palabra Dios creó todo. Por eso dice que nada de lo que fue creado sin la palabra, sin el logo, que es Cristo. Que es Él es. Entonces, dice, estas cosas habló Jesús. Y ha predicado para que tengamos paz, ¿no es cierto? Dijimos la semana pasada que no se turbe vuestro corazón y él termina, no se preocupen, yo he vencido al mundo, yo soy el victorioso. Yo soy el victorioso. Yo he vencido al mundo. Es decir, ¿quién ha vencido al mundo? Cristo. Y cuando tenemos esa seguridad, vamos a tener paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero confíen, crean en mí, yo he vencido al mundo. Mire, Jesús no ha ido todavía a la cruz. Por eso está diciendo, yo vencí al mundo. ¿Qué está diciendo? Que Él, mientras vivió en la tierra, Él hizo la voluntad de su Padre, se sometió a la voluntad de su Padre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aún no ha ido a la cruz,
Pero está diciendo, él ya da por hecho que él ya venció. Porque a partir de este momento, a partir del capítulo 18 para adelante, ya viene la ejecución prácticamente de Jesús. Ya aquí, ¿Jesús dónde está? Ese es el gran tema, ¿no? Donde está en el 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Dice, el torrente de Cedrón. ¿Qué era el torrente de Cedrón? Era como un rito, que por ahí salía el agua cuando llovía mucho. Casi en la mayor temporada del tiempo, ese torrente no había agua. Pero sí, ¿sabe lo que en ese torrente circulaba? Era la sangre. La sangre de los sacrificios. Los sacrificios que se hacían en el templo llegaban a ese torrente y por ahí descendían. ¿Entiende? Jesús, antes de pasar el torrente de Cedrón, se queda antes y después de que termina de orar, cruza el torrente de Cedrón. Estaba leyendo a Samuel Pérez Millo y dice que era tanta la sangre que a veces se corría por el torrente de Cedrón que el sistema, el hombre es terrible, hermano. Los religiosos somos, si nos apartamos de Dios, hacemos de todo negocio, hermano, de todo negocio. Agarraban esa sangre y después la vendían como abono. ¿Te imaginas? La sangre de los animales la agarraban y dejaban que se secara y después la vendían como abono. Nada perdían, hermano. El sistema del templo, hermano, era los saduceos, que eran los que dirigían, hicieron que gamarra, ni que chacachina, hermano. Ahí todo era negocio, todo era, se movía millones de dólares, se diría el día de hoy. Era increíble cómo el hombre el poder del dinero puede distorsionar al hombre y la religión. Y la fe cristiana se convierte en una religión aún hasta peor que una pagana, ¿no? Se puede convertir y se ha convertido en algunos lugares. Por eso que cuando yo veo que en unas iglesias le dan demasiado énfasis al dinero, preocúpate, hermano. Su Dios no es Dios, su Dios es el dinero, su Dios es la economía. Podrán ser miles los que se congregan ahí, miles, hermano, pero ahí no está moviéndose Dios. Dios no necesita del dinero, mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pedro y Juan le dijeron a ese hombre que estaba en la puerta de la hermosa, no tengo plata ni oro, pero que tengo te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Entonces, Jesús va a estar ahí y Él va a levantar la voz, va a alzar los ojos al cielo y va a orar. Esta oración no fue en Getsemaní, hermano, por si acaso, ¿ya? Porque algunos pueden creer que fue en Getsemaní. No. Él la hizo de pie, no lo hizo de rodilla. Muchos plantean de que el capítulo 16, Jesús lo va hablando mientras va caminando con los discípulos. Termina de hablar y se para antes de cruzar el monte de Cedrón y va a orar. Pero para orar, él como todo hombre o mujer de Dios, va a adorar a Dios. Se va a parar y va a alzar los ojos al cielo. Va a alzar los ojos al cielo. Ahí está adorando a su Dios, al soberano, al Dios Padre. Aunque Él era Dios. Aunque en Él está, ahí en ese momento estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Él va a alzar los ojos al cielo. Porque ya en la oración de Mateo, ¿no?, nos habla del modelo de Padre Nuestro, también hace lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué está indicando ahí? Que la oración es un acto muy supremo. La oración no es cualquier cosa. Hay algunos que dicen, vamos a hacer una oración, y comienzan a orar, ¿no? Yo intelectualmente, yo puedo orar ahorita, intelectualmente. Me dicen algo, man, ore, y yo comienzo a repetir, ¿no? Comienzo, de lo que está en mi mente sale. Pero muchas veces
Eso no es la voluntad de Dios. Y casi nunca es la voluntad de Dios cuando tú haces una oración. ¿Entiendes la palabra? Haces. ¿Quién está orando? Eres tú. Dios no está ahí. Porque tú lo estás haciendo, ¿me entiendes? Viene de ti, viene de tu corazón, viene de tus pensamientos, viene de tu irrespeto, irreverencia o la forma, el concepto que tú crees de Dios. Que ni lees la palabra, que no tienes comunión con Dios y cuantas cosas más. Has estado hasta peleando, discutiendo, haciendo cualquier cosa. Y de un momento a otro te pones a orar. Mano, los seguidores de Satanás también oran, por si acaso. Los seguidores de Satanás también oran. A él le encanta que sus seguidores le oren a él y le piden. Porque él imita a Dios, pues. Él es él. Y hay gente que a veces no sabe, y las oraciones que están haciendo no son oraciones de Dios, sino son oraciones satánicas. Que sale de tu propio corazón, que sale de tu propia vida de pecado, en la condición en que estás. Cuando Jesús alza los ojos al cielo, Él se está sometiendo a su Dios. Él era Dios, pero se estaba sometiendo a Dios en su humanidad. ¿Me entiende? Y dice, la hora, dice, y levantando los ojos al cielo, habló Jesús. Es decir, la palabra es clamó. No es habló como ahorita yo puedo hablar aquí, ¿no? Pero si yo hablo en voz alta es distinto. Jesús quería que ellos escucharan esta oración. Ese era el deseo de Jesús, que ellos escucharan, que todos los 11 que estaban con Él escucharan su oración. Él va a alzar la voz y bien alta para que le oigan. Hay momentos que hay que orar en voz alta, hermano. ¿No? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer sí o sí es que tenemos que estar leyendo la palabra de Dios y pidiéndole a Dios oír la palabra de Dios. Yo puedo leer la palabra de Dios, pero no puedo oír la palabra de Dios. Yo puedo leer la palabra de Dios, pero escucho la palabra de Dios. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Por eso que Pablo afirma, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No viene por escuchar, no viene porque yo leo. La fe viene cuando yo oigo la palabra de Dios. ¿Y quién produce en mí ese deseo de oír la palabra de Dios? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Produce en mí. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, así como Jesús ha dado tremendo sermón, que nos ha hablado que el propósito tiene como objetivo darnos paz en este mundo, y no se turbe vuestro corazón, yo he vencido al mundo, ¿no? Va a hablar del poder del Espíritu Santo, va a hablar de la comunión con el Padre a través del Hijo, va a hablar de que nosotros ahora podemos orar directamente al Padre y que a través de nosotros Dios va a obrarse y mayores cosas que Jesús haremos en su nombre. Va a hablarnos sobre la doctrina del Espíritu Santo, nos ha hablado en este sermón, nos ha hablado de la cristología, nos ha hablado de la oración, nos ha hablado de confiar en el Señor, de la vida cristiana. Todas esas cosas nos ha hablado, ¿no es cierto? ¿Qué antecedente nos está poniendo aquí Jesús? Que todos nosotros tenemos que leer la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo y pedirle a Dios en su misericordia que nos haga oír la palabra de Dios. Y pedirle escudriñar. Juan 5:39 dice que hay que escudriñar porque ahí vamos a encontrar el tesoro que es la palabra de Dios. Porque el objetivo es oír cada frase. ¿No? ¿Por qué? Porque la idea es que tenemos que asimilar lo que está escrito. ¿No? Por ejemplo, si yo digo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estoy afirmando primero
de que Dios es Jehová. Y lo puedo traer al Nuevo Testamento o a este tiempo. Jesucristo es mi pastor. Porque Él, Jehová, se hizo carne. Jehová se encarnó y tomó la forma de hombre, y ahora Jesús es mi pastor. Y Él lo va a decir también en Juan 10, ¿no? En Juan 10 nos va a decir, yo soy su pastor. Yo voy a dar mi vida por ustedes. Cuando yo digo Jehová es mi pastor, me estoy posesionando, lo estoy tomando a Dios y Jehová es mío, mío de mí. Solo a mí me pertenece a mí. Es decir, porque he tenido un encuentro con Él y no quiero que Él me deje, ¿me entiende? Yo quiero que siempre Él esté conmigo. ¿Cómo aprendo eso? ¿Cómo yo puedo ir atendiendo con el tiempo que Él me posesiono de Jehová? Lo arrebato y lo tomo para mí. En la medida en que yo voy oyendo, pues que Él dice que Él quiere tener comunión conmigo, que Él quiere que yo le pertenezca a Él, que no sea más que de Él. Que viva, por eso que cuando Pablo termina el capítulo 11, 36, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Está diciendo, Pablo llegó a entender esa gran dimensión. No de que Él era el Dios todopoderoso. Cuando digo Jehová es mi pastor, yo tengo que creer que Él creó todas las cosas, todo lo que existe. Que cuando le dijo a Moisés, yo soy el que soy, es el que te envía, el que era, el que es y el que será. ¿Me entiende? Yo estoy entendiendo quién es Jehová y sigo pensando y sigo meditando en su palabra y al final esa palabra, Jehová es mi pastor, y como Él, para Él no hay nada imposible. Ese Jehová es todopoderoso, no hay nada que se le pueda poner. Ese Jehová es omnisciente y sabe cuál es el propósito por el cual Él me ha creado. Yo tengo que creer que ese Dios omnisciente me va poco a poco me dando su conocimiento, y yo tengo que descansar en la doctrina y la providencia de Dios, de que todas las cosas que me puedan acontecer en este mundo, las cosas buenas, las tribulaciones, todo obran para bien. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará para los propósitos de Dios, no para mí, egoísta, ¿me entiendes? Que yo quiero ser un gran hombre, quiero ser un gran pastor, quiero tener una gran iglesia y todo lo demás. No, eso no es. Nada me faltará para los propósitos de Dios, porque Dios me creó para su gloria y para su alabanza, aleluya, amén. ¿Están entendiendo? Entonces yo voy orando y voy pidiendo y el Espíritu Santo me va enseñando. Y eso es lo que Él, aquí Juan está guiado por el Espíritu, lleno del poder de Dios, nos está queriendo enseñar, porque Él se quedó en su mente. Ese muchacho de 14 años, 15 años, 16 o 17, escuchó atentamente a Jesús, atentamente esa oración, y seguro que le conmovió a Juan. Y pasaron los días, las semanas, los meses y los años, y esa oración como eso es parte de su vida. Y seguro que cuando él oraba, usaba los criterios que Jesús, la lógica que Jesús usó, el orden que Jesús usó, los principios que Jesús usó, la teología que hay en esta oración. Él comenzó a pensar y a pensar, y cuando el Espíritu Santo le ordena que escriba, lo escribe. Y aquellos que un día comenzaron a dividir la palabra de Dios en capítulos y en versículos, decidieron que Juan 17 solamente era la oración de Jesús. Porque Dios quiere que tú y yo aprendamos a orar como Él quiere, amado hermano, como Él oraba. Para que tú y yo podamos, a lo que dice, en el mundo tendréis la visión, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer en mí. Así como creen en Dios Padre, también crean en mí. Está eso en este tiempo de crisis profunda en la humanidad, de una crisis profunda que no solamente hay aquí en el Perú, es a nivel mundial, hermano. Pero si tú y yo no nos metemos en la palabra y comenzamos a pedirle al Señor que Él nos haga asimilar, que nuestra comida sea la palabra de Dios, para que después esa palabra nos interrogue con respecto
a lo que Dios quiere que nosotros seamos y en qué condición estamos. Cada afirmación de las Escrituras está preñada de un profundo significado, dice Martin Lloyd-Jones. Dice, cada afirmación de la Escritura está preñada de una profunda afirmación. Mire, esta palabrita nada más, y aún podemos seguir, hermano, predicar todo el año. Solamente Jehová mi pastor, nada me faltará. Aunque parezca absurdo. Créanlo, hermano, que cada vez que usted va a venir, el Señor nos va a llevar para otro lado. Y va a afirmar que Él es mi pastor y que nada me faltará. Y que Dios tiene un propósito para tu vida. Y como yapa, Él te va a yapear. Dice, nada, Él va a proveer todo lo que tú necesites. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás será añadido. Esa es la yapa. Ese es el yapeo, ¿me entiendes? Esa es la yapa. ¿Qué quiere ser profesional? Ya. ¿Quiere ser empresario? Ya, ahí está. Eso es yapa. Todo es yapa, ¿me entiendes? ¿Quiere tener una casa hermosa? La tienes. Todo. Ese es yapa. Lo primero que hay que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Para cumplir los propósitos de Dios y ser hombres y mujeres que no solamente que trasciendan en esta tierra, Dios a través de nosotros va a trascender, amado hermano, créalo. Tú vas a ser un arquitecto y del mejor de repente, el mejor arquitecto. La gente te va a buscar, para tus trabajos. Y tú vas a decidir con quién trabajas y con quién no trabajas. Pero eso es la yapa. Si tú te encargas de que esa obra que haces, y después cuando terminan los proyectos, terminado de arquitecto, cuando tú como doctora, hagas tremendas operaciones que nadie pueda decir esto, no, este hombre así va a morir, ¿cómo este hombre ha podido intervenir y ahora está vivo? Esa yapa que Dios te da, que es la profesión, Él la usa para tu gloria, para su gloria. Cuando tú tienes que decir, la gloria es de Él, no he sido yo. Es como el médico que operó al pastor Luis Rosado, que los médicos decían, hay que amputarle la pierna, porque él se había hecho, creo, en 3 partes de la pierna herida. Estamos hablando de hace casi 30 años. Y viajando precisamente para Trujillo, el bus en que él iba, se chocó contra un tráiler en ese tiempo y la punta nomás de la esquina del tráiler atravesó el bus y comenzó a cortar piernas a las personas. Y el médico cuando salió de la operación dijo, yo no he hecho esta operación, estas manos han sido usadas por Dios. El mismo médico reconoció que él no sabía qué pasó, pero cuando él hizo la operación pudo reconstruirle, hermano. Y usted lo ve a él caminando, sí, renguea un poco, pero ahí está caminando. No solamente recuperó la pierna, sino pudo caminar. Ese es cuando tú entiendes y comprendes que tú eres un hombre de Dios. Tú eres una mujer de Dios y oras a Dios. Y hay gente que está orando por ti y Dios la escucha y ves la gloria de Dios. Amén. Por eso que tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios. Porque si no conocemos la palabra de Dios, ¿de qué vamos a orar? Solo hace falta que nos molestemos en buscar la palabra. Si no hay palabra de Dios en tu vida, tu oración, hermano, es como de una persona anémica que se para o ni se puede parar ya, porque no tiene palabra, no tiene contenido, ¿me entiendes? La palabra de Dios le da contenido a la oración. La palabra de Dios tiene poder, amado hermano. Dice, ya no estoy en el mundo, va a decir en el versículo 11. Jesús estaba hablándole, mira, te habían oído a la cruz, pero él dice, ya no estoy en el mundo. Una de las cosas que también tenemos que creer, amado hermano, cuando ya entramos en esta dimensión de orar de esa manera, que cuando tú estás orando, es verdad, estás aquí en el planeta Tierra, estás en este mundo, pero en realidad estás en la misma presencia de Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender en este Juan 17? Primero, que es la forma correcta de orar. Esta es la forma correcta de orar. Jesús oró primero por sí mismo, pero más que por sí mismo,
era que Dios lo glorificara para que Él pudiera glorificarlo a Él. Si tú miras la oración, que Jesús no pide nada para Él en sí. Él pide la gloria para que después, teniendo la gloria, glorifique a su Hijo. No, perdón, a su Padre. Cuando dice la hora ha llegado, no necesariamente es de tiempo, amado hermano. Todos nosotros, escucha bien, si somos hijos de Dios auténticos, convertidos, transformados por Dios y seguimos en el plan de Dios, hemos sido creados para algo. ¿Sabes cuándo nos vamos a ir de esta tierra? Cuando eso que para el cual Dios nos escogió se hace realidad. Hace años, Berenice estaba en el colegio, ¿no? Y yo la llevaba al colegio y me dice que había venido un grupo de hermanos de Estados Unidos y promovían el ministerio de un adolescente. El ministerio que tenía el nombre de un adolescente, perdón. Sí. Esta adolescente fue una de las primeras que mataron en Estados Unidos cuando entraron a un colegio con armas, ¿no? A matar. Ella se puso delante de su compañero para que no mataran a su compañero. Pero su sueño de ella era ser misionera. Era una adolescente de un colegio cristiano y ella quería ser misionera. Y se murió. Se murió. ¿Pero qué? Pero hubo un grupo de personas que entendió cuál era el propósito que ella tenía y formaron una organización. Que su objetivo era que los adolescentes principalmente escucharan el mensaje del Señor y si Dios lo llamaba a hacer misiones, que hicieran misiones o hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Ella vivió hasta ese día, hasta esa hora. Dios permitió de esa manera que ella muriera, pero para eso ella fue creada por Dios. Y hecha semejante a los hombres para que se corriera la palabra de Dios por los adolescentes. Y que ella sea un modelo. Cómo ella amaba tanto a Dios que su vida la dio para salvar a otros adolescentes o compañeros del colegio. ¿Estás entendiendo? Cuando dice la hora ha llegado, ¿qué significa? Que todo lo que Dios hace en nuestras vidas tiene un momento. Y Jesús sabía que su hora había llegado, es decir, que el momento para el cual Él había venido a la tierra, el propósito principal por el cual había venido a la tierra, ya se daba en ese momento. Que tenía que ir ¿a dónde? A la cruz. Morir por los pecadores, después resucitar y después ser exaltado. Eso era la hora, la razón. De ese momento hasta que Él llega nuevamente a la presencia del Padre, esa es la hora. La hora, y tú y yo tenemos una hora en esta tierra. Algunos la hora se les extiende, ¿no? Porque de repente tú tienes un ministerio que dura 30 años, 40 años, 50 años. Esa es la hora. Ese es el propósito de Dios, ¿me entiendes? Jesús, la razón principal, Él nació para morir en la cruz del Calvario. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, que este es el modelo, que Dios, tenemos que orar y entendiendo que Dios nos ha creado con un propósito. Y es el modelo perfecto, amado hermano. No hay otro modelo. ¿Por qué es perfecto? Porque aquí tú vas a encontrar mucha palabra de Dios y Jesús lo va a poner en práctica. Es decir, el ejemplo, Él lo va a poner en práctica, ese ejemplo, y lo va a poner en práctica. Entonces, Él le está diciendo, mira, así yo oro. Y Él oró. Y estaban escuchando en voz alta. Todos necesitamos que se nos instruya en este sentido, ¿no? Los hombres usados por Dios de todas las épocas afirman unánimemente que aprender a orar es la cosa más difícil que hay, amado hermano. ¿Cuántos dicen que sí? Orar es el acto más difícil de hacer. Cuando tú encuentras a un hermano que dice que él ora y no tiene ningún problema, preocúpate por ese hermano. Algo está pasando con ese hermano. Ese hermano dice, no, hermano, yo sí oro. Ya para él orar es un deporte, ya no es un acto de recogimiento, ya no es un acto de humillación, de dependencia. Él ya es orgulloso y te dice, no. Y te dice y te habla de la oración pero como algo. A ese hermano no lo escuches. Ese hermano... Todos tenemos problemas cuando oramos. Es difícil orar. Y hay algunos que al final ni oran. Pueden estar 1 hora, 2 horas y no lograron conectarse con Dios.
No te preocupes, hermano, a todos le pasa. A los grandes hombres de Dios, a los que Dios usó, tenían ese problema. Y todos tendremos ese problema porque hay alguien que no quiere que tú y yo oremos, amado hermano. Que Él va a impedir. Por eso que Él se para y en voz alta y rodeado de los 11, comienza a orar. Antes de pasar el torrente, antes de ir al sacrificio, antes de ir a la cruz, porque su sangre iba a ser derramada. No iba a correr por el torrente de Cedrón, porque jamás Dios iba a permitir que la sangre de Jesús se vendiera para abono. La iba a derramar en la cruz del Calvario, ¿me entiende? Entonces, en tercer lugar, aquí hay un orden lógico, un orden muy, muy ordenado es esto, hermano. ¿Qué significa eso? Que antes de orar, tú y yo tenemos que ponernos a pensar en lo que vamos a orar. ¿No? Te pones a meditar, a reflexionar, me están pidiendo esto, o el Espíritu Santo te comienza a buscar, a inquietar, a que ores. Ese mismo espíritu es un espíritu de orden. Él te va a... Pueden venir mucho, un sinnúmero de situaciones para orar, muchos. Pero el Espíritu Santo te va a comenzar a ordenar. Y vas a tener un orden. Primero, ¿qué hace Jesús? Adora, alaba a Dios, después ora por sí mismo, ora por sus discípulos y ora en la tercera parte por aquellos que se van a convertir. Hay un orden, un orden. Todo esto vamos a aprender, amado hermano, porque el Señor quiere levantar esta iglesia como una iglesia de oración. Yo no sé cuántos entrarán en este espíritu, pero si de aquí, de la iglesia, solamente 10 entraran, hermano, y comenzáramos a practicar de acuerdo a estos principios que están en la palabra, cree que tu vida va a ser otra. Tu vida va a ser cambiada. Nuestra vida va a ser transformada. Vamos a ser transformados por Dios. Si estás viviendo en una situación de pecado, en una situación que no puedes vencer, Dios te va a hacerlo vencer. Y vas a ayudar a muchos a hacer. Si estás viviendo en un momento, en tu mejor tiempo, en la mejor etapa de tu vida, vas a ser una gran bendición. Para que cuando también vengan las pruebas, vas a estar preparado. ¿Me entiendes? Hoy día pensaba y meditaba, ¿no? A veces hay muchos creyentes que aman a Dios y todo le va bien, ¿no? Todo le va bien, hermano. Todo le va bien. Nada es perfecta. Son tiempos, meses, semanas y a veces años que le va bien. Y poco a poco comienzan a descuidar su comunión con Dios. Poco a poco, bueno, así es. Cualquier cosa, no, mucho frío, mira, ve, 10 grados toda la temperatura. En el infierno no sé cuánto hace, hermano. Yo no sé cuánto hace en el infierno. Ahí, si a esa persona le gana el frío, tiene un lugar seguro donde va a tener, es decir, ya no quiero. Siempre hay algo, hermano, siempre. No, qué flojera, hoy día es domingo, ya un poquito más, voy a dormir más, voy a descansar esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y cuando te das cuenta, tiene una vida más fría. Y después y de un momento a otro vienen las pruebas y ahí quiere recuperar y no nos va a poder. O somos como aquellos hermanos que casi nunca oran y cuando tienen problemas piden oración. Yo le digo los hermanos de oración delivery, ¿no? Porque te piden a ti que oren cuando ellos son los que tienen que orar. No, hermano. Estoy diciendo que la oración es difícil. Estoy diciendo que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y estamos diciendo que Jesús, cuando Él dice, Padre, glorifícame, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Jesús había trabajado, Jesús había vencido el pecado, ¿no es cierto? En la tierra, ya está, le faltan minutitos nada más, segundos para ir a la cruz, y Él está diciendo, glorifícame. Voy a ir a la cruz, voy a morir. Pero yo sé que tú me vas a levantar, voy a resucitar y voy a ser exaltado. Glorifícame. Él está pidiendo, es decir, lo que no pidió Adán cuando estuvo tentado, cuando la serpiente vino sobre Eva y estaba ahí Adán, él no le pidió a Dios ayuda. Señor, hónrame. Señor, dame de tu poder, glorifícame.
Él era Dios, hermano. Dios le estaba pidiendo a Dios. Pero estaba en su humanidad. Porque el que está orando es Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús. Limitado. Entonces cuando nosotros tenemos que orar al Señor, mira mi debilidad, mira mi flaqueza, mira esto y todo lo demás. Necesito tu presencia, necesito la llenura de tu Espíritu Santo. Necesito, Señor, que me invista de poder. Porque si no, ¿cómo voy a orar, Señor? Porque lo primero que tenemos que hacer es recogernos, humillarnos. Puede ser que tú ores de rodillas. Ya en Getsemaní va a orar de rodillas. Es distinta la oración que hace. Y mire, y ahí en esa batalla usted mira, ni siquiera habéis podido orar una hora. Él le dice a ellos, ¿sí o no? Él estaba orando una hora intensamente y baja. Dormidos estaban los tres. Los más cercanos a él, dormidos. Volvió a hacer y volvió y volvió. Hasta que ya, vámonos, llegó la hora. Pero Jonás, un impío le dice, levántate, ora a tu Dios dormilón. Un impío le dice, no, está Jonás dormido en la barca, está así, se va a hundir y el capitán del barco va a decir, oye, dormilón, ora a tu Dios, levántate y ora a tu Dios. Así viene a veces el Señor, amado, a despertarnos, para levantarnos en el nombre del Señor, amado hermano. Entonces, en Juan 17 vamos a encontrar el misterio de la gloria de la encarnación, vamos a encontrar el nacimiento virginal, vamos a encontrar la humillación del Hijo de Dios, vamos a encontrar lo asombroso de cómo el Dios hecho hombre ora al Dios, que era igual que él, pero él ora, enseñándonos, ¿no? Porque una de las cosas que Jesús puede haber dicho, ¿no? Tranquilo. Momentito, espérenme un ratito. Escúchenme, voy a orar, porque ya saben, voy a la cruz y voy a orar. Así, a veces no nos damos cuenta, hermano, y actuamos así con orgullo, ¿no? Tranquilo, no te preocupes. No pasa nada, yo voy a orar y Dios va a responder. No, hermano, así no es. Jesús aquí está humillado. Jesús está recogido. Y lo hace público, ¿me entiende? Porque a veces no nos damos cuenta, hermano, pero a veces tenemos ese tipo de soberbia. Hasta la oración nos engañamos a nosotros mismos que pensamos que no necesitamos la ayuda de nadie. No, hermano, yo necesito la ayuda de ustedes. Si muchas veces me sostengo como pastor, es por las oraciones de ustedes. Bueno, si es así, y si mucho tú estás sostenido hasta el día de hoy, es por la oración que hacemos muchos hermanos por ti, amado hermano. Si tú estás aquí, es porque oramos por ti. Porque Dios quiere, ¿me entiende? Nadie se sostiene por sí mismo. Por eso que es aquí la dependencia de Jesús, nos está enseñando en esta oración. Y quiero terminar diciendo esto, que cuando dice Jesús, he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿cuál fue? Y a veces no hablamos de ello. ¿Sabe cuál fue? Jesús cumplió toda la obra de la ley. Jesús hizo todo lo que en la ley estaba estipulado, lo cumplió. Ni hubo ni una sola falta, ni un solo pecado que Jesús cometió. Jesús cumplió estrictamente la ley. Por eso dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. Es decir, no he sido estorbado por el pecado, he sido tentado, pero he vencido la tentación. He cumplido con lo que está escrito en la palabra. Por eso usted le ve a Jesús bautizando, Jesús en la fiesta, Jesús cumpliendo todo lo que la palabra de Dios decía, todo lo que la ley decía, Jesús usted lo vivirá. Revise los 4 evangelios y Jesús está cumpliendo todo. En ningún momento falla. Por eso que dice, él va a terminar esta oración diciendo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Padre, mire cómo termina. Él comienza con la palabra Padre y termina con la palabra Padre. Mire la dependencia de Jesús. Total. Dios nos ayude a entender la comunión que tenemos que tener con Él permanente, hermano, las 24 horas del día, cada segundo, cada minuto, cada hora. Si llegáramos a entender y a vivir en esa dimensión, no significa que todo el tiempo estás orando ahí de rodillas, no, hermano. Es la comunión con Dios. Eso es lo que Juan, el apóstol Juan, en sus últimos tiempos,
yo creo que llegó a entender y a comprender. Por eso usted ve lo que están viniendo los domingos de la mañana, que llegan temprano y hacen el esfuerzo por estar en la escuela bíblica. Están aprendiendo la profundidad de Primera de Juan. Juan es profundo, Primera de Juan es profundo. El Evangelio es profundo, el Primera de Juan también, hermano. Y también comienza con el mismo texto, casi un poco cambiadito nada más, Primera de Juan 1, 1 y 2, que Primera de Juan 1, 1. Usted lo lee y va a ver, es una ampliación, algo tan tremendo. Y cuando tú y yo seamos hombres de oración y la palabra, llenos del Espíritu Santo, vamos a tener paz en este mundo. Vamos a tener gozo, regocijo. Cuando le digamos no al pecado, cuando más prevalezca esa comunión con Dios, ese momento de oración, ese momento de recogimiento que tú tienes a solas con Dios y que Dios quiere que tengamos. Y va a haber un momento en que Dios te va a usar como Jesús lo hizo, que vas a orar públicamente. Y va a haber una respuesta de Dios. Gracias a Dios por esta oración que estamos aquí. ¿Cuántos saben que gracias a Dios por esta oración de Jesús estamos aquí? ¿Sabe que Jesús oró por ti? En este momento Él oró por ti y por mí. Oró por todos nosotros. Él oró por todo lo que se iban a convertir. A Él no se le escapó nada, amado hermano. Por eso que Él es nuestro sumo sacerdote, que está intercediendo permanentemente delante del Padre por ti y por mí. Ni siquiera tú le pides, pero Él está orando por nosotros. Porque Él quiere que la obra que ha comenzado en nosotros se haga, lleguemos a esa obra, a ese cumplimiento, a ese propósito por el cual Dios nos salvó y nos convirtió. Padre, yo te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor. Enséñanos a orar, Señor, enséñanos esta gran bendición, este regalo tuyo de la oración. Pero como hemos dicho y se sabe, Señor, tenemos que coger este modelo de Jesús. Es la forma correcta, pero también es el acto más difícil de hacer, Señor. La oración verdadera, la oración que fluye de un corazón, de una vida que te conoce y que está conociéndote cada vez más y se sumerge en tu palabra y que quiere entender cada día más y hacer tu voluntad para estar en comunión contigo y permanecer en comunión contigo y ver tu gloria cada día, Señor. Necesitamos orar. Señor, sabemos que hay momentos en que no tenemos ni ganas ni deseos o hay tantas confusiones, pruebas, dificultades, tribulaciones que nos impiden orar, pero tú aquí nos enseñas que sí se puede orar. Sí se puede orar, Señor. Tú ibas a ir a la cruz, ibas a hacer, Señor, cuántas cosas no iban a hacer contigo. Pero tú oraste, Señor, y en voz alta para que tus discípulos aprendieran que en los momentos críticos de nuestra vida, en los momentos que tenemos que tomar decisiones radicales en nuestra vida, o en el momento que que estamos en tribulaciones, en prueba, tenemos que orar. Porque hay momentos que tenemos que tomar decisiones que no solamente nos afectan a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, la misma iglesia, Señor amado, o al mundo mismo, porque la decisión que tengamos va a ser para tu gloria, Señor. Por eso que se convierte a veces en esa oración tan difícil orar y pedirte a ti que abra los cielos, Señor, para que respondas y veamos tu poder. Aún tu siervo Daniel oró y 21 días no obtuvo la respuesta porque el enemigo de las almas salió, Señor, a impedir que la respuesta llegara, pero la respuesta llegó, Señor. Oh Padre, porque tú eres poderoso, porque el hombre y la mujer que ora, Señor, va a ser levantado por ti para la gloria y la honra, como fue Juan, este hombre, Señor, pescador, un adolescente pescador, llegó a ser este apóstol, como algunos lo conocen como el teólogo apóstol, Juan, Señor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos.